Objeto. SCP-454. Clasificación. Seguro. Procedimientos especiales de contención. SCP-454 debe ser mantenido en una bolsa de plástico con una delgada pieza de cartulina libre de ácido. Después puede ser contenido con procedimientos estándar y seguridad mínima. No hay necesidad de contención psicológica. Descripción. SCP-454 es un libro de cómics, titulado La cripta del terror. La portada tiene la imagen de una mujer, mirando a su alrededor nerviosamente, con una figura sombría a una distancia detrás de ella. El precio está listado como 10 centavos, y el número de edición es 17. El objeto tiene un ligero daño por la edad y el uso normal. Aunque la portada menciona a un hombre lobo, la historia no lo hace. Mostrarle a un sujeto una fotografía del objeto no disparará ningún intento de conseguirlo. SCP-454 no ha mostrado ninguna propiedad física inusual o efecto mental en sujetos que no han visto más de páginas del interior. Tales sujetos experimentan un leve deseo de leer el objeto, pero no es más grande que el provocado por cualquier otro objeto interesante. La historia al interior del cómic, tanto como los investigadores son capaces de deducir, trata de una mujer siendo acechada por una fuerza misteriosa. Julia, la protagonista, se refiere a la fuerza solamente como él. Mucho de la historia trata de los esfuerzos de Julia de escapar de él. Ella cree que finalmente lo ha logrado, solo para que él, datos borrados. Las primeras y últimas páginas muestran un número de anuncios normales para cómics de la era de 1950, los cuales no muestran el efecto primario del objeto. Si un sujeto que muestre niveles normales de empatía comienza a leer el cómic, se volverá más y más interesado en él, expresando miedo y alivio mientras la historia progresa, y finalmente horror cuando termina. El estado psicológico del sujeto desciende a negación y depresión excesiva al final de la historia. Después de leer el cómic, los sujetos empiezan a pensar y hablar solamente sobre una necesidad de salvar a Julia de él. Si se les da suficiente tiempo a solas y materiales apropiados, los sujetos escriben o dibujan continuaciones de la historia, en un esfuerzo de darle una continuación donde Julia sobrevive. Sin embargo, cada uno de estos esfuerzos terminarán con Julia muerta nuevamente. En el evento de que un sujeto logre hacer que Julia sobreviva, a través de un Deus Ex Machina u otros dispositivos de trama similares, ellos desecharán su esfuerzo, diciendo que no encaja en la historia. Estos esfuerzos vienen a ocupar gran parte del tiempo y esfuerzo del sujeto. Por ciento de los sujetos sufren de depresión severa, volviéndose retraídos y no comunicativos. Tasas de suicidio más altas de lo normal han sido observadas. Entrevistas con los sujetos y estudio de las notas dejadas atrás muestran un sentido de impotencia y de haberle fallado a Julia. Los sujetos con un historial de datos borrados pasan por un evento adicional. El sujeto se escribirá a sí mismo dentro de la historia, asegurando que han encontrado la manera de salvar a Julia personalmente. Aproximadamente % de esos sujetos son subsecuentemente encontrados, datos borrados. Sujetos misóginos o con poca empatía no demuestran ningún efecto psicológico, y no demuestran interés en el cómic o los personajes después de la lectura. Anexo. En un experimento reciente, se le instruyó a personal de clase D con niveles normales de empatía a leer el cómic, y fueron colocados en aislamiento. Después de intentos, un sujeto aseguró haber encontrado una manera de salvar a Julia. Él fue encontrado muerto con datos borrados. La cámara de seguridad en su cuarto sufrió de interferencias electrónicas durante el evento, en el cual se observó brevemente a una figura parada en la habitación. Ningún signo de que alguien hubiera entrado fue encontrado. El equipo de seguridad fue puesto bajo supervisión.